Buenos días. Vamos a tratar una temática que es el circuito equivalente del transformador. Ahora bien, circuito equivalente del transformador siempre se ve como un elemento de un ardid o un artificio matemático o circuital para poder entender la operación del transformador. Nunca me ha gustado ese tratamiento y por eso es que decidí grabar esto para mis estudiantes de la universidad, pero a su vez quede en el canal debido a razones fundamentales. El circuito equivalente no es más, a mi criterio, muy personal, no detesto, de la forma de representar el comportamiento del transformador a partir desde el transformador ideal hasta el transformador real. ¿Bien? Vamos a comenzar dibujando el transformador, su principio de funcionamiento y a su vez relacionarlo con el circuito equivalente. Comencemos con el esquema del transformador. Ya en el canal e inclusive en clases hemos visto la relación entre primario y secundario, pero lo vamos a retomar nuevamente. Supongamos que tenemos un embobinado en una columna del transformador y en otra columna. Queda claro que primario del transformador y secundario del transformador puede ser cualquier lado del transformador, siempre y cuando usted, el lado primario va a ser el lugar por donde va a alimentar o va a conectarlo a la fuente de energía, y el lado secundario va a ser aquel lado donde usted va a conectar la carga. Por lo tanto, un transformador, como habíamos visto, puede ser reductor o elevador, o puede tener una relación de transformación igual a 1 y solamente lo que esté es aislando eléctricamente un primario de un secundario de transformador, o sea, dos elementos que se quiera que solamente haya concatenación magnética. Ahora bien, eso ya lo vimos anteriormente y lo importante ahora es hacer el análisis de cómo opera el transformador para ver cómo esto lo voy a llevar al circuito equivalente. Entonces, si alimentamos con una fuente de energía de alterna, por supuesto, ya ese tema también ya lo evaluamos, tengo que va a circular una corriente por este primario del transformador, ¿no? Este va a ser el primario, este va a ser el secundario, y esta corriente va a crear un flujo. Este flujo, como definimos ayer, va a ser el flujo mutuo. Y ese flujo mutuo, si el transformador, tengo el análisis ideal, todas las líneas de flujo que se creen en el enrollado primario van a concatenar con el devanado secundario. Mas eso no siempre se comporta así. Y es por eso que vamos a recordar que aquí tendré un número de vueltas N1 y aquí voy a tener un número de vueltas N2. Ahora bien, de ese flujo que se crea por esta corriente, bien, también va a existir un llamado flujo de dispersión. Que ese flujo de dispersión es el que en el circuito equivalente lo voy a representar por la reactancia de dispersión del devanado primario. Por lo tanto, aquí yo voy a representar en el transformador ideal, lo que sucedería sería lo siguiente, y lo voy a apuntar aquí. Si el transformador fuera ideal, yo tendría, aplico una tensión P1, circula una corriente I1 por el enrollado primario, se va a crear un campo magnético, bien, que lo consideraré, no va a haber flujo de dispersión, será el flujo mutuo y a su vez esto creará una FEN en el devanado E1. Ahora esa FEN en el enrollado E1, ¿de qué dependerá? Bueno, dependerá del número de vueltas del enrollado primario y de la variación del flujo con respecto al tiempo. Esto es lo que me va a definir la FEN del enrollado primario y esa FEN la puedo expresar a través de
un menos N1 de phi de t. ¿Bien? Y esto sería la expresión en un transformador ideal. Adicionalmente, si no tengo carga conectada, o sea, si no hay carga conectada, estoy en vacío, se va de la carga, yo voy a tener esto abierto, por lo tanto, esta corriente pasaría a ser la corriente de vacío del transformador. Hasta ahí es el comportamiento del devanado primario cuando yo lo alimento con una tensión B1. ¿Bien? Si el transformador es real, tengo que tener la consideración que cuando aplico una tensión primaria circulará una corriente. Esa corriente me va a crear un flujo mutuo y un flujo de dispersión. Bien, este flujo mutuo va a ser el que me va a originar la Fn1 y este flujo de dispersión me va a generar una reactancia de dispersión que se puede expresar en función de una Fn de dispersión. Pero lo importante es que ahora, ¿cómo representar esto en un transformador real? Tendré la tensión que se aplica, tendré la corriente que circula I1, tendré la resistencia y la reactancia del enrollado primario. ¿Sí? Y a su vez tendré representada la Fe1. Este sería el comportamiento del transformador, tal cual, transformador en el enrollado primario. ¿Qué va a pasar en el enrollado secundario? Bueno, en el enrollado secundario, debido a este flujo mutuo, se va a inducir una Fe que será también proporcional al flujo mutuo y a la derivada o variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a representar eso ahora en un transformador? Pues bien, lo representaríamos así. Voy a tener la resistencia R1, voy a tener la reactancia X1, voy a tener la Fe del enrollado primario, voy a tener una Fe del devanado secundario con una resistencia también del devanado secundario y una reactancia que es debida al flujo de dispersión que va a haber en este devanado cuando yo cierre este interruptor, circule corriente y se va a crear un flujo que se opone a la causa que lo produjo. Y eso sería ya transformador con carga. ¿Bien? Transformador con carga. Y es el efecto de autorregulación que tiene un transformador. En la secuencia que vimos ayer en clase, dijimos que aplico una tensión, circula una corriente, se crea un flujo, se induce una Fe y a su vez otra Fe en el devanado secundario proporcional al número de vueltas y al flujo mutuo. Ahí estábamos en el transformador en vacío. Si no hay carga conectada, entonces esta tensión será igual a esta Fe secundaria, porque no hay caída ni en la resistencia ni en la reactancia. Entonces la tensión U2 será igual a E2. Pero una vez yo cierre este interruptor, bien, S1, y empiece a circular corriente por la carga, esa corriente creará un campo magnético que se opone ¿a quién? A la causa que lo produjo, ley de Lenz. Y esa creará que entonces tiende a contrarrestar el flujo mutuo
¿Y qué tendrá que hacer el transformador tomando de la red más o menos corriente cuando la carga empiece a demandar más corriente? En la medida que la carga demande más corriente, él tendrá una reacción de que la corriente en el primario aumente, pero ese efecto de regulación del transformador hace que la proporción de la corriente que hay en el secundario y en el primario mantenga lo que no satura al transformador. O sea, que la corriente de vacío del transformador se mantenga en sus valores de diseño. Entonces, hasta aquí es como nosotros tendríamos el circuito equivalente del transformador en vacío. Bien, después de visto la temática del transformador en vacío, ¿qué nos queda? Bueno, tenemos que ver cómo lograr que la representación de la carga, de la operación del secundario sobre el primario, lo podamos ver sin tener una interacción netamente magnética. Es decir, que exista una relación de conexión eléctrica entre el devanado secundario y el devanado primario. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, la forma de lograrlo es con la definición de parámetros referidos. ¿Qué quiere decir parámetros referidos? Bueno, los parámetros referidos no son más que cómo tener en el lado primario el comportamiento del secundario del transformador. Estamos haciendo esto desde el punto de vista didáctico para el entendimiento del comportamiento del transformador, pero es importante que veamos cuáles son cada elemento de este diagrama que llegamos hace un momento. Bueno, en la resistencia R1 voy a representar las pérdidas que se producen en el devanado primario. ¿Bien? ¿Pérdidas de qué tipo? Efecto Joule. ¿Bien? O sea, I al cuadrado por R. Eso es calentamiento. Aquí que estoy representando. Estoy representando el flujo de dispersión. Cómo ese flujo de dispersión se representa a partir del comportamiento de un conductor que se está convirtiendo en una bobina. ¿Bien? Y aquí tengo el comportamiento del núcleo del transformador. Es decir, aquí yo tengo como la relación entre las FEN debido a la circulación del flujo mutuo que concatena ambos enrollados. Aquí vuelvo a tener I cuadrado por R y aquí vuelvo a tener la reactancia de dispersión. ¿Bien? O sea, con esto tenemos este comportamiento ideal del transformador desde el punto de vista no de que no esté considerando las pérdidas, porque entonces sería un transformador real, pero digo desde el punto de vista de concatenación de flujos. ¿Qué cosa es parámetro referido? Bueno, parámetro referido va a ser el comportamiento de todos los parámetros del devanado secundario referido al lado primario. ¿Cómo puedo ver si yo me ubicara acá en el primario del transformador y estuviera viendo como si fuese un cuadripolo la intervención de toda la carga que hay en el secundario, pero vista desde el primario? Entonces, para eso me voy a pasar a ver los elementos fundamentales de las ecuaciones del transformador. Sabemos que la potencia aparente de un transformador es la relación entre la tensión primaria por la corriente primaria. Estoy haciendo esto como si fuera un transformador monofásico para no enredar la explicación desde el punto de vista de la raíz de 3 o 3 veces por fase, etc. Vamos a verlo en uno monofásico. Sería tensión primaria por corriente primaria igual a tensión secundaria por corriente secundaria. O como muchos textos relacionan, tensión B1 por I1 igual a B2 por I2.
Pues bien, se va a tener en cuenta de que cuando hablamos de esta relación, ¿no?, en la ecuación de un transformador ideal, se puede primero despreciar las pérdidas en los enrollados y además puedo despreciar el flujo de dispersión. Por lo tanto, ante esta condición yo puedo plantear que B1 es igual a E1, o sea, tensión aplicada igual a la fe que se induce en el enrollado primario, y tensión B2 será igual, la que está en la carga, será igual a la fe N2, porque estoy despreciando las pérdidas en el enrollado y estoy despreciando la relación de reactancia de dispersión. Por lo tanto, puedo plantear entonces que B1 es igual a la fe E1, porque esto se está despreciando. Entonces, bajo esa consideración y que B2 es igual a E2, es que puedo definir relación de transformación. La relación de transformación se define en vacío del transformador. Por eso puedo plantear esto que está acá. Y la relación de transformación no es más que A igual a B1 entre B2 e igual a I2 sobre I1. O sea, sale de acá, de esta expresión, puedo plantear B1 pasar dividiendo B2, I1 dividiendo I2, y esto le voy a llamar relación de transformación. Si el transformador es elevador o reductor, así podré definir mi relación de transformación. O sea, si el transformador es reductor, tensión B1 es mayor a B2. Bien, entonces mi relación de transformación será con mayor a la unidad. Será mayor a 1. Y si el transformador es elevador, entonces B1 es menor que B2 y por tanto la relación A será menor a la unidad. Eso es importante que ya nos quede claro. Ahora, en muchos textos esta relación de transformación se define como K y en otros se llama RT. Digo esto para que quede claro que lo importante no es si lo llame A, B, C, como usted quiera, es que sepa qué se define. O sea, es la relación entre tensión 1, tensión 2, y 2 y 1, e inclusive es igual a N1 entre N2. Y ya con esto podemos definir un elemento de gran utilidad para lo que se conoce como parámetros referidos. Y ahora vamos a hacer una pausa para que, para con esa definición de parámetros referidos, ver cómo referir las tensiones, cómo referir las corrientes, cómo referir la impedancia, y con eso simplificar el circuito equivalente del transformador. Regresamos a la parte en que nos habíamos quedado de parámetros referidos. O sea, el parámetro referido va a ser todos los elementos del secundario que van a tener su comportamiento referidos al lado primario. ¿Cómo vamos a hacer el referir esos parámetros? Voy a dibujar nuevamente el comportamiento del transformador. Bien, R1, vamos a poner ya reactancia JX1
el de la FEN primaria, la FEN secundaria, la resistencia del enrollado secundario, la reactancia del devanado secundario. Aquí voy a tener tensión B2 y aquí voy a tener la tensión B1. Pues bien, lo primero que tengo que tratar es ver cómo representar el comportamiento del transformador. Vimos que el transformador es interacción de dos devanados, pero a través de un campo magnético que fluye a través de ¿quién? A través del núcleo. Entonces tengo que primero ver cómo este comportamiento de las FEN inducidas debido al núcleo lo puedo representar, y para esto voy a referir los parámetros. Voy a partir de esta ecuación que está acá, que ya vimos que B1 por I1 es igual a B2 por I2, ¿no? Entonces dijimos que la relación, ya vista aquí abajo, y por eso puse importante, A es igual a B1 entre B2 e igual a I2 entre I1. Bueno, voy a referir los parámetros a partir de esa relación de transformación. O sea, voy a decir, y vamos a ver que P1, que es la tensión primaria, será igual a ¿quién? A A por B2. A por B2. Y a este término le voy a llamar B2 supraíndices o B2', que es la tensión secundaria pero referida al primario. Vamos a ver, voy a apuntar aquí B1, tensión primaria. B2, tensión secundaria. Y la B2' será tensión secundaria referida al primario. Bien, entonces con eso ya tenemos cómo esta relación de tensión secundaria referida, para que no se confunda, la puedo tener ya de este lado, esta del lado acá, pero me es importante también que como A es igual a E1 entre E2, entonces lo más importante, que es referir el comportamiento del circuito magnético, tendré que E2, ¿no? Por A, vamos a ponerlo así, o sea que E1 es igual a A por E2, y a esta le voy a llamar FEN secundaria referida al primario. Es decir, que yo estoy a partir de una relación que hay entre las FEN, que se conoce como relación de transformación, estoy pasando todos los elementos del secundario al lado primario. ¿Bien? Pero entonces me pregunto, ¿y cómo voy a representar el comportamiento, por ejemplo, del transformador cuando tenga carga? Bien, tenga carga y la tenga que ver en el lado primario. Pues primero vamos a ver la corriente. La corriente, por ejemplo, aquí yo diría que I1 va a ser igual a I2 sobre A. Y esto le voy a llamar I2'. Por lo tanto, quedará que I1 es igual, bien, a I2'. Aquí vimos que E1 es igual a E2'. E igual a A por E2. Y aquí es igual a I2 sobre A. Y aquí este es igual a
A por B2 es igual a B2' que está aquí. Por lo tanto, yo puedo encerrar, y todo lo que sea importante lo voy a enmarcar en rojo. Esto es importante para aquellos que les gusta hacer formularios. A mí no me gustan las fórmulas de memoria, yo prefiero obtenerlas, pero sé que para gustos se han hecho colores. Esta es la otra parte importante y esta es la otra parte importante. Entonces, bajo esas consideraciones, si yo quisiera calcular la impedancia de la carga, ¿cómo la calcularía? Bueno, impedancia, ya voy a borrar esta parte. Y lo que quedaría sería, ¿cómo voy a obtener la impedancia de la carga? Bueno, la impedancia de la carga en el lado secundario la puedo calcular como la tensión B2 entre la corriente y 2. Tan sencillo, es ley de Ohm en corriente alterna. No hay que estresarse en ninguna configuración, es ley de Ohm en corriente alterna. Entonces, pero si la quiero tener referida al lado primario, para tener, como decía, como voy a dibujar aquí el circuito equivalente referido al primario, yo tendría que tener que ZC referida al primario será ¿quién? ¿Quién es B2? A B2, bien, la puedo tener referida al primario, ¿no? Como B2'. Y la corriente secundaria referida al primaria es I2'. Por lo tanto, B2' es A por B2. E I2', mire quién es I2 sobre A. De aquí sale que para referir una impedancia del lado de la carga al lado primario, tengo que tener que afectar la relación por la relación de transformación al cuadrado. Esto era ¿quién? Esto era ZC. Entonces ZC va a ser igual, referida al primario, a A cuadrado por la impedancia de la carga. Y esa va a ser otra expresión de vital importancia. ¿Por qué de vital importancia? Porque esto mismo se lo voy a aplicar a la reactancia del devanado secundario, la reactancia de dispersión, y se lo voy a aplicar a la resistencia del devanado secundario. O sea, que podré decir R2' es igual a ¿quién? A A cuadrado por R2, y que X2' es igual a A cuadrado por X2. Y con esto ya tenemos todas las ecuaciones que sustentan lo que llamamos parámetros referidos. Estas ecuaciones son la base de la operación de cómo convertir un circuito equivalente que toda la interacción era magnética a un circuito equivalente en conversión con una conexión eléctrica. ¿Cómo lo vamos a ver? A continuación vamos a hacer otra pausa para poder tener el pizarrón preparado para llegar de este al circuito equivalente final. ¿Okay? Nos detenemos un momento. Vamos a pasar ahora al cierre de la obtención del circuito equivalente del transformador. Bueno, para hacer el cierre del circuito equivalente del transformador, recuerden, voy a resumir, que la tensión B1 va a ser igual a A por B2 igual a B2'. La tensión, fíjense, la corriente I1 va a ser igual
I2 sobre A e igual a I2'. Y por último, habíamos visto que la impedancia, bien, vamos a llamar secundaria, que era igual a R2 más JX2, bien, si yo esa impedancia A al cuadrado por Z2, ¿no? Tendría la Z2', que es la impedancia de este devanado comportamiento al primario. Y adicionalmente tendría que la fuente 1 era igual a A por E2, que esto era igual a E2'. Entonces, con todos estos elementos, voy a ir a convertir este circuito en un circuito equivalente, más fácil de operar eléctricamente. Ahora, voy a tomar el punto que más duda puede generar, y es que A es igual a E1 entre E2, que eso quiere decir, tal como pusimos ahí, que E1 va a ser igual a A por E2, y esto es E2'. O sea, que si yo tengo la relación de transformación A, la multiplico por E2, yo tengo este enrollado ahora de este lado. Bien, de este lado de acá. Por lo tanto, el circuito equivalente lo puedo representar de la siguiente forma. Voy a tener el comportamiento del núcleo del transformador representado por esta rama o circuito tanque, que es el que va a manifestar el comportamiento del núcleo del transformador. Y voy a tener aquí un nodo, voy a tener acá la R2, resistencia del devanado secundario, pero ya referida al primario. Voy a tener aquí la tensión secundaria referida al primario, voy a tener aquí la tensión primaria, y esto que voy a tener entre el punto A y B va a ser que este punto A y este punto A', este B y este B', al referirlo con la relación de transformación, me esté llevando a que todo esto sea un punto. Vamos a ponerlo en otro color para que no se vea el problema. Voy a tener, al yo multiplicar por A, estoy llevando, como vimos acá, este E2, al multiplicarlo por A, lo estoy llevando al potencial de 1. Y es por eso que pongo aquí solamente A y B. Esta magnitud de corriente va a ser conocida como corriente de vacío, que es la corriente que necesita el transformador para orientar los dipolos magnéticos a hacer que la reluctancia o el comportamiento de oposición al paso del flujo sea el que demanda esta corriente de vacío. Aquí vamos a tener una corriente que hay algunos textos que de hecho el Chapman, que es el que le estaba comentando, este otro texto que tengo aquí es el NASAR, máquinas eléctricas NASAR. O sea, estoy recomendando estos libros, autores. Este es uno y este es otro. Bien, representa esta corriente como la corriente de pérdidas, bien, del núcleo, y esta componente es la componente de magnetización del núcleo. Aquí yo tendría la corriente I1, bien, y muchos textos representan la corriente
por el secundario del transformador en esta dirección para demostrar el efecto de autorregulación de transformación del transformador, o sea, una componente de corriente que se opone a la causa que lo produce. Otros textos la manejan en esta dirección. Ustedes lo que tienen que saber físicamente por qué el transformador, cuando aumenta la carga, la corriente en el primario aumenta, más sin embargo esta componente se mantiene constante, que es la desmagnetización, porque si no, se saturaría el núcleo del transformador, que es otro de los temas que hablaremos más adelante. Hoy estamos en circuito equivalente. Entonces, la pregunta será, ¿y así va a ser el circuito que usted me prometió que era sencillo para trabajar? Pues no, vamos a hacer más consideraciones. La pregunta sería, la corriente de vacío de un transformador ¿es grande o es pequeña? Bueno, cuando vimos, y está en el canal también, el comportamiento de los transformadores, vimos que el núcleo era un núcleo laminado de acero al silicio entre un 3 y un 3,5% de enriquecimiento. Esas láminas están por ambas caras aisladas. El espesor de la laminación, e inclusive vimos que había corte a 45, corte a 90, un corte muy conocido que se conoce como step lap, que es con el objetivo de reducir las corrientes o pérdidas del núcleo del transformador. Y entonces, ante esa situación, no queda duda que la corriente del vacío es muy pequeña. ¿Cuán pequeña? Eso lo dejo de autoestudio, está en todos los textos. Se maneja inclusive 1% de la corriente nominal del transformador. Por lo tanto, si esto es tan pequeño y yo quiero tener un circuito equivalente aproximado, voy a despreciar cuando el transformador esté con carga. Bien, cuando el transformador, si estuviese en vacío, no lo puedo despreciar. Bien, porque en vacío la corriente es cero. Bien, en el secundario, y por supuesto el efecto de la corriente de vacío es que I1 es igual a I0. Entonces no la puedo despreciar en condición de vacío, pero en condición de operación con carga, que es lo que vamos a tener en los problemas o ejercicios de cálculo, sí es importante darse cuenta que entonces la magnitud de la corriente I2 o corriente de carga puede ser tal que este porcentaje de corriente de magnetización la pueda despreciar y llegar al circuito equivalente final. Ese circuito equivalente va a ser el que a continuación les presento. Va a ser R1, JX1, R2', JX2', voy a tener la tensión B1, la tensión B2', y aquí I1 igual a I2', tan sencillo como esto. Bien, y aquí vamos a tener entonces del transformador que la impedancia equivalente del transformador es R1 más R2' más JX2' más X1. Bien, y puedo inclusive llegar a ese circuito equivalente. Para aquellos que les gusta memorizar cosas estilo receta de cocina, puede llegar a tener este circuito equivalente.
Y este será un circuito equivalente muy sencillo de memorizar. Bien, entonces, hasta aquí son los elementos fundamentales de circuito equivalente de un transformador. Bueno, la pregunta quedará, ¿y ahora cómo yo obtengo estos parámetros del transformador? Bueno, para eso se hacen las pruebas de vacío, cortocircuito del transformador para obtener la resistencia equivalente o la reactancia equivalente del transformador. Eso es un tema más adelante. En breve lo vamos a ver, y lo importante es, resumiendo en el día de hoy, ¿qué hemos visto? Bueno, lo primero es cómo representar el comportamiento real del transformador a partir de una concatenación que hay magnética entre un enrollado primario y secundario, y cómo llevarlo a un circuito equivalente que después me va a servir al paso que viene ahorita, que es qué va a pasar, por ejemplo, fasorialmente o vectorialmente en el secundario del transformador a partir de una tensión fija en el primario, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos hoy como circuito equivalente. Ahora vamos a dar una última pausa para poner unos ejemplos ya con números de cómo calcular la relación de transformación, cómo referir la tensión secundaria primaria, y así con eso culminamos esta clase tal cual. Quedó una duda, porque aunque esto es virtual, es relativamente virtual. Tengo un estudiante, alumno, colega de trabajo que está viendo todo lo que a él no le queda claro. Por lo tanto, qué mejor para mis 28 chavos de La Salle sobre qué nos queda claro acá. Bueno, pueden quedar muchas cosas sin estar claras, porque bendito sea el que logre que todo quede claro. Pero es qué elementos puedo representar de este circuito equivalente a este que voy a dibujar ahora más físico, ¿no? Voy a representar aquí el enrollado. Aquí voy a representar ya R2', voy a representar JX2', ¿no? Voy a unir, por supuesto, porque ya está referenciado, como si esto estuviese acá y fuese el punto A, y este esté acá y fuese el punto B. Y entonces aquí yo tendría a R1 y JX1. Bien, este sería el comportamiento del transformador para que quedara así 100% como aquello. Aquí tendría E2', aquí tendría E1, aquí yo pondría E2' y aquí pondría E1. Tenemos, esto es aquello y acá. Vamos a ver qué representa en R1. Bueno, en R1 yo voy a tener representado físicamente las pérdidas de, vamos a decirle, eléctricas. ¿Por qué digo eléctricas? Porque antes uno decía pérdidas de cobre, pero hay enrollado en aluminio. Entonces, pérdidas eléctricas del devanado primario. JX1 va a ser el flujo de dispersión primario. ¿Bien? R2' sería pérdidas eléctricas del devanado secundario. ¿Bien? Aquí tendría el flujo de dispersión secundario referido al primario. Ahora,
este circuito, y de hecho, si pudiera hacer una edición así, lo voy a sacar acá. Resistencia de la rama magnetizante, bobina de la reactancia magnetizante. Aquí voy a tener la corriente de vacío, componente que crea flujo, ¿bien? Componente que crea pérdidas de el núcleo, que son pérdidas de acero. Entonces, me preguntaba mi colega, ¿por qué puedo despreciar esto así? ¿Y por qué la interacción de la corriente? Bueno, la corriente de vacío la puedo despreciar porque las pérdidas en el núcleo, bien, las pérdidas en el núcleo vienen limitadas, como le dije, por la laminación, el enriquecimiento del silicio. Todo eso hace de que las pérdidas sean bajas, bien, pérdidas por corriente focal. La componente de flujo, ¿por qué es pequeña? Dos cosas. Primero, se buscan aceros con alto contenido en sílice para que la reductancia del circuito magnético sea baja. Se utilizan cortes, como le decía anteriormente, a 45, a 90 o Sterlab, que también disminuye que la reductancia sea tan baja para que la componente de flujo que crea flujo sea pequeña. Ahora pregunto, ¿cómo va a ser en vacío el comportamiento de la corriente en el transformador? Pues muy sencillo, la corriente I1 en vacío será igual a I0. En vacío no puedo despreciar esta rama porque la I2 va a ser 0, no hay carga. Entonces, si no hay carga, toda la corriente que toma el transformador es para magnetizar el núcleo y para pérdida. Por eso les decía, cuando usted deja el transformador de su celular conectado a la red eléctrica, él no está dando carga porque no está el celular cargándose, pero sí está consumiendo una corriente de vacío. Esa corriente de vacío, claro, es muy pequeña porque la carga de un celular es de miliamperes, entonces por lo tanto no tiene sentido, pero es un elemento que está ahí calentándose el acero o generando pérdidas muy pequeñas de acero. Entonces, esto es en vacío. Ahora, con carga, tenemos que ya la corriente I1 va a depender de la corriente I2 prima que demanda la carga, o si quieren, para que no haya duda, le pueden llamar corriente de carga, y de la llamada corriente de vacío. Si el transformador es real, voy a dejar hasta esa corriente de vacío. Y esta corriente, fíjense que se la puse en esta dirección o en esta. Lo interesante es que a ustedes les quede claro que cuando un transformador con carga, la corriente I1 será igual a I0 y la pregunta está, más o menos I2 prima. Señor, usted lo que tiene que estar claro físicamente ahorita, en la próxima clase ya le defino ese valor, si más o menos. Hoy necesito que lo vean físico, no por ecuaciones. Físicamente, el transformador, cuando toma una corriente I1 de la red, crea un flujo
crea una FEN y cuando usted aquí conecte carga, ¿bien? La corriente que entrega, porque el flujo de corriente es de la red a la carga, lo que la FEN va a tener una polaridad tal que generará con esa corriente un flujo que tratará de desmagnetizar al campo que crea la corriente primaria. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre, si aquí aumenta 20 amperes, la corriente en el primario tendrá que crecer para suplir esa corriente, pero esta componente de pérdida es la que por diseño tenemos que lograr que se mantenga constante. ¿Para qué? Para no saturar el núcleo del transformador. ¿Bien? Entonces, esa es la aclaración que quería hacer de cómo se compensa el incremento de la corriente en el primario a partir de la carga, pero manteniendo la corriente de vacío del transformador, que es un requerimiento que cualquier empresa eléctrica de cualquier lugar del mundo le fija a los fabricantes de transformadores. Las pérdidas, cosa que veremos más adelante, de un transformador son de núcleo y eléctricas. Las pérdidas eléctricas son variables, ¿bien? Dependen de qué, de la carga. Pero las pérdidas de acero son fijas y desde que usted conecte el transformador a la red va a estar generando esas pérdidas aunque usted no haya inaugurado el edificio. Entonces por eso es que tiene que ser baja, porque si no, lo que usted está haciendo es diseñando un transformador para generar pérdidas. ¿Bien? Hasta aquí terminamos este elemento. Vamos ahora a complementar la parte del comportamiento del circuito equivalente aproximado, pero ¿qué sucede cuando el transformador tiene diferentes tipos de carga conectada? ¿Qué pasa con su diagrama vectorial o fasorial, como queramos ver? Bueno, vamos a retomar el circuito equivalente de la forma donde R equivalente sea igual a R1 más R2' y tenga la reactancia X1 más X2' con la relación de la tensión secundaria referida al primario, la tensión B1, y aquí tener la corriente I1 que es aproximadamente igual a la I2' por la razón que ya vimos de la corriente de vacío despreciable para el transformador. Entonces, si vamos a hacer el comportamiento del diagrama vectorial del transformador dependiendo del tipo de carga, vamos a analizar la condición más sencilla para el transformador, ¿no? Vamos a analizar una carga resistiva. Y esa carga resistiva implica que la relación entre la tensión secundaria y la corriente secundaria tenga un ángulo de desfasaje de 0 grados. Bueno, eso lo podemos encontrar en una, no sé, si tuviéramos una hornilla eléctrica conectada acá, un foco que fuera una resistencia tal cual, cualquier elemento que no genere un desfasaje entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, ante esta condición, yo voy a poner en la referencia la tensión secundaria. ¿Bien? Por lo tanto, cuando quieran representar la posición de la corriente en ese diagrama, estará en fase con la tensión, porque el ángulo de desfasaje, debido a la carga que está instalada, es totalmente resistiva. Pero
el que yo tenga la tensión y la corriente que está circulando por la carga, bien, aquí voy a tener eso cerrado. La corriente y la tensión por la carga, en este caso, estarán en fase. Si yo quiero saber qué posición va a tener B1, tengo que hacer una ley de Kirchhoff para las tensiones. O sea, la tensión B1 será B2 más la caída en la resistencia más la caída en la reactancia inductiva de los enrollados del transformador. Por lo tanto, si voy a poner la posición que tendrá la tensión en la resistencia equivalente, que sería I2' por R1 más R2', esa caída de tensión tendrá que estar con respecto a la corriente en fase, porque es un elemento resistivo. Por lo tanto, pondré acá, bien, a partir de la tensión de B2, voy a poner la caída de tensión que hay en la resistencia de los enrollados. O sea, aquí lo voy a representar como si fuera I2', R1 más R2'. Este término, vamos a dibujarlo así, es la caída de tensión en el elemento resistivo del transformador. Pero bien, la caída de tensión en la reactancia de los enrollados la puedo representar como I2' por JX1 más X2'. Bien, y eso lo puedo poner como J, lo conocen de circuitos de un operador que desfasa 90 grados. Por lo tanto, tendré referido a la posición de la corriente en la carga que la caída de tensión en la impedancia del transformador estará a 90 grados con esta corriente. Por lo tanto, la resultante final de la tensión B1 será esta tensión, esta posición. Y este será el diagrama para cuando tenemos una carga resistiva. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucedería si tenemos una carga predominantemente inductiva Bien, tendré entonces una impedancia con un módulo y un ángulo. Bien, un ángulo tal cual que cuando represente la tensión, bien, en el secundario del transformador, si la corriente es predominantemente inductiva en la carga, entonces esta corriente que antes yo la estaba poniendo en fase, ahora estará en retraso con respecto a la tensión. Por lo tanto, la tensión estará en esta posición, cuyo ángulo θ será el coseno inverso, ¿no?, del factor de potencia. Tan hablado y tan cacareado que no es tema ahora de entrar en él. O sea, tengo este ángulo, que es el ángulo de la impedancia de la carga en retraso, y ahora tengo que ver
Bueno, ¿qué va a pasar entonces con la caída en la resistencia? Pues bien, la caída en la resistencia siempre está en fase con la corriente, porque el resistor es un elemento que no introduce un desfasaje. Por lo tanto, tendré que colocar la caída en I2', R1 más R2' en fase. Por eso la represento así, que está en paralelo, el mismo ángulo con respecto a la vertical. Este ángulo y este será el mismo. Bien, estará en fase con la corriente. ¿Qué pasará entonces con la caída en la reactancia inductiva de los enrollados? Sigue estando a 90 grados, porque esta J es el operador que me define el ángulo de 90 grados entre ¿quién? Entre esta caída de tensión y esta corriente. Por lo tanto, yo tendría que buscar con respecto a este punto, que es este mismo, una posición de 90 grados. Y esa posición de 90 grados, por supuesto, será esta. J I2' por X1 más X2 equivalente. Si queremos, para mantener el código de colores, vamos a hacer este vector tal cual hicimos allá. Vamos a poner en verde J I2' X1 más X2. ¿Bien? Y este ángulo que está aquí, bien, este ángulo que está acá es 90, porque si yo lo prolongo, él está a 90 con respecto a la corriente. ¿Bien? Por lo tanto, esta es la caída. Y muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y por qué no para abajo? No, porque es una más J, es un inductor. Por lo tanto, la caída en un inductor, recuerden el desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces, por eso es que va hacia arriba. Y por último, tendríamos que la tensión B1 estaría bajo esa condición. Y ya con eso vamos a ver más adelante, porque ahora lo que estamos haciendo es, a partir de una tensión en el secundario, ¿qué hay que hacer en el primario? Bueno, fíjense que cuando la carga era resistiva, me daba este valor B1. La pregunta sería, si puse carga inductiva, ¿qué tendría que hacer? ¿Aumentar o disminuir la tensión en el enrollado primario para poder seguir dando el mismo valor de corriente, pero ahora con un factor de potencia totalmente inductivo? Esos son temas que vamos a tratar en próximas clases. O sea, usted no llama a Comisión Federal o a la empresa eléctrica de la zona geográfica donde esté para decirle sube el voltaje a la entrada para seguir. No. Usted, y lo vimos en la parte de constructiva, los primarios de los transformadores se diseñan con taps para regular las variaciones de tensión. Pero los que estudian electrónica, el transformador normalmente lo tienen diseñando cuál es la caída de tensión, y eso es un fenómeno que vamos a llamar como regulación de tensión del transformador, que es otra temática que se estudiará. Entonces, estos fueron los comportamientos para carga inductiva y resistiva. ¿Qué pasaría si la carga es capacitiva? Bueno, voy a borrar este elemento y voy a hacer aquí qué sucederá para carga capacitiva. Predominantemente capacitiva, porque es lo que quiero que
que tratarlo así. Pues bien, en esta condición tendremos que si tengo la tensión en el secundario del transformador y la corriente ahora en la carga es predominantemente capacitiva, esa corriente tendrá que adelantar a la tensión en un ángulo, dependiendo del estado de carga o del tipo de carga. Esa corriente va a estar en adelanto. Vamos a representarla así, la I2', con el ángulo característico de esta impedancia de la carga, que será un módulo con un ángulo, pero ahora capacitivo. O sea, la corriente va a estar adelantando a la tensión. Por lo tanto, ahora en la resistencia se va a caer en fase con esta corriente un lugar, una ubicación, donde aquí tendré la caída de I2' en R1 más R2'. Reitero, la caída en un resistor ocupa la misma posición de desfasaje que la corriente, porque el resistor no introduce desfasaje. Ante eso, tendré entonces que representar la caída en la reactancia de los enrollados. Bueno, la caída de la reactancia de los enrollados sigue siendo siempre, el enrollado es predominantemente inductivo, por lo tanto, a 90 grados con la caída en la resistencia, volverá a tenerse J y 2' X1 más X2'. ¿Bien? O sea, este pedacito es el triángulo de impedancia del transformador. Esté allí, está en esta posición. La corriente se movió hacia acá porque es capacitiva, él se va a mover a partir de la misma posición de la corriente. Y entonces, finalmente, la tensión B1 será ese lugar geométrico. ¿Qué va a pasar si la carga es resistiva, inductiva o capacitiva con las tensiones? Eso es un tema que se tratará en su debido momento. Entonces, hasta aquí, diagrama vectorial de circuito equivalente aproximado. Bien, vamos ahora para terminar toda la referencia que hemos hecho, tener un transformador tan sencillo como este transformador monofásico, que tiene una tensión primaria de 230 volts, tenemos una tensión secundaria de 115, esos son datos, los valores nominales, esos son valores que tenemos de, ¿cómo decirle?, tensiones en vacío del transformador, y además vamos a tener como dato que el número de vueltas del devanado secundario, del número de vueltas del devanado secundario, son 100 vueltas. Ante esto es muy elemental, tengo potencia aparente, tengo las tensiones primaria y secundaria y quiero conocer las lecturas de los amperímetros, ¿no? Bien, primero voy a hacer como si tuviese aquí un interruptor que aún no es cerrado. Y mi primera pregunta va a ser, bueno, debo saber si esta carga, cómo va a representar con respecto a las corrientes nominales de este transformador. Si yo quisiera calcular la corriente nominal primaria del transformador, la calcularía a partir de la tensión nominal y la tensión nominal de ese lado primario. Entonces, si tengo que la tensión es 660
volt-ampere entre 230, esto me estaría dando una corriente nominal primaria del orden de los 2.86 amperes. ¿Bien? Ese sería el valor de corriente que hay en el primario del transformador cuando yo conecte una carga X, ¿bien? Y me dará el valor de la corriente nominal que le dará también unas pérdidas proporcionales a esa corriente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo calcular la corriente nominal secundaria. Bueno, puedo hacerlo como que la corriente nominal secundaria es igual a la potencia aparente entre la tensión secundaria, o simple y llanamente conocemos que relación de transformación es igual a ¿quién? A I2 entre I1. ¿Y tengo datos para conocer la relación de transformación? Sí, tengo las dos tensiones. De aquí saco que A es igual a 230 entre 115, A es 2. Entonces, bajo ese concepto, yo puedo hacer el análisis siguiente. Puedo decir, bueno, calculo la corriente nominal secundaria como los 660 volt-ampere entre la tensión de 115 volts. O la puedo calcular la corriente nominal secundaria como, bien, tengo la relación de transformación, sería I nominal primaria por A. Cualquiera de esas dos opciones lo puedo hacer. Entonces, esto sería, en este caso, me dio 2.86 por 2. Esta sería la corriente nominal secundaria del transformador. Y esto me estaría dando un valor de 5,72 amperes. Y de igual forma sería este valor. Bien, o sea, lo puedo calcular por aquí o por acá. Bueno, ya tengo estas dos respuestas de las corrientes, que la corriente tendría las respuestas si fueran las nominales. Bien, ahora tengo que ver, me dicen que tengo el número de vueltas N2. Yo me pudiera preguntar, por conocer, ¿cuál es el número de vueltas que tendrá el enrollador primario? Bueno, si tengo que la tensión A es V1 entre V2, que es igual a N1 entre N2, bien, y me dicen que N2 son 100 vueltas, bien, y ya tengo que A es igual a 2, entonces de aquí obtengo que N1 es igual a 200 vueltas. Y es lógico porque si la relación es 2 y tenía que la tensión primaria, o sea, que es un transformador reductor, entonces en el primario tendrá el doble de las vueltas del lado secundario. Ahora bien, aún no tengo la respuesta de esta y esta, porque esto será cuando cierre el interruptor. O sea, si yo cierro el interruptor S1, tengo que ver qué corriente demanda esta carga. Bueno, para esto tengo que aplicar ley de Ohm. Tengo que en el circuito de la carga tendré la tensión nominal, que es la tensión de vacío, que es 115 volts, entre el valor de la impedancia de la carga. Estoy pensando en un transformador monofásico ideal. Por lo tanto, estoy tomando que la tensión en el secundario es la tensión de vacío. Por lo tanto, entonces será 115 entre el valor de la resistencia de la carga,
Esta resistencia de la carga, decimos que son 10 ohms, entonces tengo entre 10 y la corriente de la carga sería 11.5 amperes. Esta corriente de la carga está en el lado secundario. ¿Bien? Y la corriente nominal secundaria es 5,72. O sea, bajo esta carga, este transformador estaría sobrecargado. Sobrecargado. ¿Por qué? Porque la corriente de la carga es mayor que la corriente nominal en el secundario del transformador. Pero bueno, quiero saber, aquí tendría la respuesta de 11.5 amperes y yo quisiera saber cuánto va a demandar la corriente primaria. Bueno, fíjense, tengo que la relación de transformación es I2 sobre I1. Tengo I2 y 1, la puedo despejar y decir, bueno, la corriente primaria debido a esta carga será I2 o corriente de carga entre A. Por lo tanto será 11,5 entre 2. 11,5 entre 2 tendría el valor de la corriente primaria con carga de 5,75. Y cuando la comparo con la corriente nominal primaria es de 2,86. Como ven, el transformador va a estar sobrecargado, pero yo tengo que comparar qué porcentaje de carga en función de la corriente por cada lado, o sea, este